Predicación la titulé Jesús resucitado. Jesús resucitado y vamos a comenzar en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Y a través de su palabra Dios nos enseña. Nosotros tenemos que guiarnos a través de lo que Él nos enseña en su palabra. Aquí en su palabra no habla del nacimiento de Jesucristo, que festejemos. No te dice un día y una fecha específica, ni cada uno de sus siervos. Aquí en la Biblia no nos enseña nada de eso, Porque si nos lo enseñara, teníamos que practicarlo. ¿Sí? Si no nos lo enseña, es porque no debemos de practicarlo. No se le olvidó a Él. Es para que no nos volvamos idólatras, santeros. ¿Sí? Nosotros predicamos la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí? No el nacimiento. Nosotros no estamos bajo el mundo. Estamos en el mundo, pero nosotros estamos bajo la autoridad y el poder de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Entonces, para que aprendamos a discernir lo que Dios nos enseña cada día, que nosotros tenemos que desligarnos del mundo. Si todavía tú no te desligas del mundo, es porque tu corazón todavía está atrapado. ¿Sí? Estás esclavizado todavía. ¿Por qué? Porque no te has rendido a los pies de Cristo Jesús. Cuando nos rendimos, aquí estoy, no puedo más. Nos entregamos, nos consagramos y este barro que somos nosotros se lo depositamos en sus manos. Para que Él empiece a hacer la obra maestra que tiene preparada para cada uno de nosotros. Así de que nosotros no festejamos el nacimiento, no. Festejamos la resurrección de Cristo Jesús. Porque si Él no hubiera, por así resucitado, ¿qué estaremos haciendo nosotros aquí? Perdiendo el tiempo. Pero así como Él resucitó, también de la misma manera va a hacerlo con nosotros. Dice que primero los muertos serán levantados y los que hayan quedado aquí en este mundo. Y eso es lo que nosotros creemos, porque eso es lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 5, versículo 29. Eso es lo que nosotros debemos de predicar y enseñarle a la gente que es ignorante, que tiene una religión, una tradición, una costumbre. Fíjense lo que está hablando los apóstoles. Y habla de Pedro, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú decides a quién quieres obedecer. Si a los hombres, a Dios. Como ellos habían tenido una relación, una comunión con Jesucristo, ellos le estaban diciendo a todos los que querían que no predicaran lo que que Jesucristo les había enseñado y revelado. Y por eso le dice, ¿es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? No, mi hermano. Sabemos en quién hemos creído. Y eso es lo que debemos de hablar, predicar y enseñar. Porque si no, eres un cobarde. ¿Y los cobardes dónde van a parar? Al lago de fuego. ¿Sí? Tenemos que proclamarlo en tiempo y fuera de tiempo. Dice, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El 30 dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. ¿Quiénes fueron los que lo dijeron? Matarlo, crucificarlo. Los fariseos, los saduceos, los ancianos y los herodianos. Y ahí se dividieron varias ramas de religiones de la nación de Israel. Y ellos mismos fueron lo que lo entregaron a la muerte. Nosotros no podemos hacer eso, mi amado. Nosotros vamos a predicar a Jesucristo resucitado. Y tenemos que tener un corazón agradecido porque sabemos que Él es el Salvador del mundo. Jesús vino por su pueblo de Israel. Dice en el Evangelio de San Juan que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron.
mas a cuanto lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es un honor que seamos hijos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo merecíamos. Mínimo tenemos que tener agradecimiento. Si no somos malagradecidos. Dice el 31, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiere decir que todavía la nación de Israel todavía no se arrepiente. ¿Por qué no se arrepiente? Porque no ha reconocido a Jesucristo como el Salvador. Ellos todavía están bajo la ley, bajo la Torá. Cuando Dios se les revele, lo van a confesar y lo van a declarar como el Salvador del mundo. No solamente de la nación de Israel, de todo el mundo entero. Por eso Dios llamó un pueblo que somos nosotros como iglesia. Dice, para que pongan a celos al pueblo de Israel. O sea, ay, ¿por qué el gentil? Pues sí, tú no quisiste. Ok, aquel sí lo va a querer. Porque aquel tiene un corazón más agradecidos que ustedes mismos. Y por eso dice en su palabra que Dios no hace acepción de personas. Dijeron, no, pues yo vengo por el pueblo de Israel y nada más por Israel. ¿No quiso Israel? Ok, me voy sobre los gentiles. O los paganos, que es lo que todas las naciones de la tierra. Por eso tenemos un Dios de misericordia, que dice su palabra que Él no hace acepción de personas, que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Éramos creación, sí. Estamos predestinados a la perdición también. Pero gracias a que nuestro Padre envió a su Hijo Jesús, pudimos reconciliarnos con Él. Él es el intermediario para reconciliarnos con el Padre. Y por eso Él está sentado a la diestra. ¿Para qué? Para que todas nuestras oraciones que le hagamos al Padre, lo hagamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. No en el nombre de la Virgen, de nada de eso, nada. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es nuestro abogado hoy en día. Y el día de mañana va a venir como juez a juzgar a vivos y a muertos. Y no va a haber escapatoria. Porque Dios nos está escribiendo lo que hacemos cada día, cada mañana, cada noche. Y Él tiene el poder para borrarte o para dejarte para todo el libro de la vida. Dice que nos tiene escritos en el libro de la vida. Pero no quiere decir que tiene la seguridad que vas a llegar hasta el final. Así como te escribió, también te puede quitar. Esa es la soberanía de Dios. Y nadie tenemos que, ahora sí que oponernos. Él sabe, porque Él es perfecto. Nosotros no. Nosotros somos imperfectos. Dice el 32, nosotros somos, estaba hablando de los apóstoles, dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. No a todos, nada más a quienes le obedecen. ¿Qué tenemos que cumplir? Sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Para qué? Para que podamos tener su Santo Espíritu. Porque si tenemos su Santo Espíritu, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. O sea, nos va a llevar a ese destino glorioso y maravilloso que Dios tiene preparado. No nos va a guiar a la tienda, no. Él nos va a apartar del libertinaje. Nos va a apartar de todo lo pagano. Porque en otro tiempo eso era lo que hacíamos. Entonces, ¿qué sentido tiene que Cristo haya venido a la cruz? Para que nosotros sigamos participando de lo mismo, no tiene sentido, mis amados. Por eso Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Si éramos en otro tiempo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahorita ya no estamos muertos, ni espiritual ni físicamente. Y el mundo está muerto espiritualmente.
La causa es que no quiere nada con nuestro Señor. Entonces quiere decir que es un regalo de Dios, que nos ha dado su Santo Espíritu. Y como lo estamos hablando, no para todos, solamente para quienes le obedecen. Si estamos caminando acorde a lo que Él nos está enseñando y estamos practicando lo que Él nos está diciendo, podemos tener la seguridad, la certeza que su Santo Espíritu está en nosotros. ¿Sí? Por eso en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿sí? Para instruir en justicia. Quiere decir que si tenemos su Santo Espíritu, yo no voy a hacer las cosas malas. Antes de que yo vaya a hacer una cosa, un pecado o cosas que no le agradan, el Espíritu Santo me va a redarguir. No decir, ay, ya cometí el pecado. No, eso no es así, mi hermano. Es antes de que tú caigas en el pecado. Porque caes en el pecado, ay, perdóname, eso no es así. Si somos morada del Espíritu Santo, ese tipo de vida tenemos que llevar nosotros. ¿Sí? Y ser celosos de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios y amamos a nosotros, tenemos que amarlos y decir, que no, tú no debes de hacer esto, tú no debes de participar de estas cosas. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios también es corrección y es disciplina. No dejar hacer lo que Él quiera. Entonces, para que veamos que los discípulos y los entendieron bien el plan y el propósito de Dios. Hablar y predicar a Jesucristo resucitado. Y eso es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Es lo mismo. Nada ha cambiado. El problema es que la gente ha sido manipulada y engañada por Satanás. Y muchas cosas del mundo las han metido a la iglesia. Muchas cosas del mundo las han metido a la iglesia. Y para ellos no son malas, pero para Dios sí. Y no se trata de lo que yo crea que es bueno o que es malo para mí, ¿no? Para conocer lo bueno y lo malo yo tengo que conocer la palabra. Porque la palabra es la guía para que nosotros caminemos acorde de ese plan y ese propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Mire, vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 10. Y aquí es cuando Jesús ya ha sido sepultado, ya ha sido crucificado en la cruz, pero no se quedó en la cruz, como el católico lo pone, tampoco. Murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. ¿Y qué hace ahora el católico? Una cruz y un mono ahí. Cuando dice su palabra que no nos hagamos imagen y semejanza de nuestro Dios. De un pedazo de árbol hacen una cruz y hacen un mono. Y ahí está Jesús. Puras mentiras y puros engaños del diablo. Y así está arrastrado el mundo. Porque no se rinden y se arrepienten ante nuestro Señor. Porque cuando nosotros nos rendimos y nos arrepentimos, nosotros abrimos nuestro corazón y Él abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento. Son cosas que rápido así acontecen. Cuando tú no reconoces a Jesús y tú no te rindes, tú tienes tu corazón así cerrado.
Y cuando tú se lo abres, Él entra, te abre tu mente y te abre tus ojos y tus oídos, para que empieces a discernir lo que antes no discernías. Y eso es un cambio, es un proceso que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Nunca vamos a terminar de llegar, pero sí tenemos que tener el fundamento y la seguridad de cómo debemos de vivir nosotros aquí en este mundo. Porque si tú no tienes la seguridad de cómo debemos de vivir, vas a ser arrastrado por las tradiciones, las costumbres de este mundo. Y eso te va a sacar del plan y del propósito de Dios. No es que Dios te va a quitar, no, es que tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a nuestro Señor. Comienza diciendo en el versículo 10, dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 12. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 13. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. 14. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. 15. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Todavía no se le había revelado. Y aunque eran seguidores de Jesucristo, y aunque Jesús le había dicho que era necesario padecer y morir y ser resucitado el tercer día, veamos que a veces no es suficiente estar en la casa de Dios. Si Dios no te revela lo que Dios nos está hablando y enseñando, es como si tú leyeras cualquier libro. Veamos que estas personas eran seguidoras de Jesús. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos revela y nos muestra. No solamente el presente, es el futuro y el final. Por eso es importante que nosotros le pidamos, Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, para poder entender tu plan y tu propósito que tienes sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa, para conocer ese propósito divino de Dios. Porque nosotros no tenemos propósito que cumplir aquí en este mundo. Todo lo que comencemos es infructuoso, porque al final de cuentas todo se va a quedar aquí. Pero lo que Dios nos revele y nos enseñe, eso sí nos va a servir para nosotros y los que vienen a entrar a nosotros para una eternidad con Él. Y es importante que nosotros dependamos totalmente de Él. Veamos que se levantó al tercer día. Él no está muerto, Él está vivo. Él se mueve sobre las alas del viento. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Abre tu corazón. Dile, aquí estoy, Jesús. Úsame, tómame. Si en algo te puedo servir, aquí está mi vida. Él usa lo más vil y menospreciado para avergonzar al sabio. Tú que piensas que tú no eres merecedora, Dios te está buscando. Está esperando que le abras tu corazón para usarte, así como usó estos siervos de Él. Que muchos hablan que en la palabra, que eran del mundo, que no tenían el conocimiento de la palabra, que no sabían leer, pero Dios da el poder. En sus manos todo cambia. Para el mundo te puede decir, tú eres un ignorante, tú eres un inútil. Pero en las manos de Jesús vas a ser un constructor, vas a ser un edificador, vas a ser un árbol que dé fruto para el reino de nuestro Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Quiere abrir nuestros ojos para que nosotros veamos lo que el mundo no ve y poderles hablar y enseñar que en Jesús hay vida eterna, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay salvación.
que en Jesús hay bendición, y su bendición de nuestro Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Qué habla? ¿Qué está hablando Jesús en esa porción de la palabra? Que lo que nos bendice no nos va a traer tristeza. Imagínate, yo voy a estar bendecido, tengo el dinero, pero estoy enfermo. ¿Tú crees que voy a estar muy contento? Te está diciendo que Él te va a bendecir, pero también te va a dar esa alegría, tu sanidad, que estés fuerte y robusto, para que disfrutes su bendición y para que seas de bendición para los que vienen detrás de ti. Ese es el plan y el propósito de nuestro Dios. Y es para todos. Pero si nosotros no lo entendemos, siempre vamos a estar batallando. Es importante que podamos decir, Señor, abre mis ojos, Señor. Yo sé que algo tienes aquí que enseñarme, revélamelo. No es de leerlo, no. ¿Qué te revela Dios? Muchas veces Jesús les dijo, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera. Pero así como estuvo también Jonás en el vientre, así también yo me levantaré al tercer día. Pero veamos que no lo entendieron y comprendieron. Que nos enseña que es un proceso, pero no fuera dentro de Jesús. Pues estando con Jesús, Él cada día nos viene enseñando, nos va a ir preparando. Si queremos hacerlo cada que queramos o cada que tengamos una necesidad, ¿no? Vas a buscarlo por tu necesidad. No vas a estar por agradecimiento a Dios, que te dio la vida, que te dio una familia, que te dio un hogar, que te dio un trabajo. Hay que hacerlo con esa gratitud. Siempre. Y otra de las cosas que tenemos que lo que nos pase nosotros somos los culpables y responsables. No podamos nosotros quitar el compromiso que conlleva. Si yo peco, pues yo soy el responsable del pecado y las consecuencias yo las tengo que afrontar. Y no decir, sí, no, Señor, tú eres tú. Mejor hay que dejar de pecar y vivir una vida en santidad y vamos a ver la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos aquí en este mundo. Luz, luz y luz, no tinieblas. No, pues el mundo vive en tinieblas. Nosotros tenemos que ser esa luz. Que cuando nos vean a alguien diferente. Que cuando te vean te saluden. La gracia de Dios manifestándose a través de tu persona. Y eso es lo que sabe hacer Dios. Aún al peor de nuestros enemigos lo hará estar en paz. Porque si dice Jesús, no lo toques, no lo toques. ¿Tú crees que un padre va a permitir que un enemigo te golpee, te toque, te mate? Él tiene el poder, Él tiene el control cuando nosotros hacemos lo que Él nos demanda. Así es como Dios trabaja. Cuando nosotros hacemos y cumplimos cada una de las órdenes que Él nos demanda, Él tiene el control de nuestras vidas. No como muchos dicen en la iglesia, van a la iglesia y hacen lo que quieren. Sí, Dios tiene el control. Yo te puedo decir que no es cierto, es una mentira. Tiene el control de los que tienen su Santo Espíritu. De eso sí, yo sí tengo la seguridad que sí tiene el control de cada uno de nosotros. No de todos los que están en una iglesia, no. Eso es lo que Dios quisiera. El problema es que no se dejan. El anhelo de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos seamos salvos. Ese es el anhelo de nuestro Padre y de su Hijo Jesús. Y si nosotros no lo entendemos, pues vamos a estar batallando. Y vamos a estar tropezando con la roca. ¿Quién es la roca? Con Jesús. ¿A través de qué? De no obedecer. No, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, yo voy a vivir como yo quiero. Ay, pero el día de mañana cuando vengan las pruebas y vengan las consecuencias, entonces sí te vas a acordar de que existe Dios. Y vas a decir, ay, Dios mío, sí, pero tienes que pasar la prueba.
de las malas decisiones o del pecado en el cual tú te encuentras o te encontrabas. O sea, Dios nos perdona, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Si yo mato a una persona y le pido perdón, Dios me perdona. ¿Cuáles son las consecuencias? Que voy a ir a la cárcel. ¿Cuántos años voy a pagar? No sé si toda la vida. 5, 10, 15, 20, 30. Eso ya no depende de mí. Claro que Dios me perdona. Pero las consecuencias vienen a la vida de cada uno de nosotros. Si no queremos consecuencias, pues hay que hacer lo que le agrada. Porque si no, el día de mañana vamos a estar ahí llorando y llorando y de nada va a servir. Ya va a ser demasiado tarde. Vayamos a Lucas capítulo 24. Por eso es importante y fundamental depender de nuestro Señor. Con Él y siempre con Él. Con Él siempre vamos a vencer el mal. Con Él siempre vamos a tener su bendición. Y otra de las cosas, la garantía que tenemos con nuestro Señor. Dice su palabra, el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos, que el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo nuestro Señor. ¿No ha comenzado una obra en tu vida? Bueno, esa es la promesa de Dios para los que tenemos su Santo Espíritu. Porque Él no va a dejar nada inconcluso. Él no va a dejar nada a medias. Él lo que comienza, lo termina. Imagínense cómo comenzó a hacer todo. Que hubiera dejado a medias nuestro Señor todo. No, terminó de hacer toda la creación, la constelación y todo lo que era necesario hacer y descansó. Bueno, hay que saber que también lo va a hacer igual en nosotros. Si hacemos lo que a Él le agrada. Es en el capítulo 24 de Lucas, el versículo 1. Y dice la palabra de nuestro Señor así. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Entonces veamos que estas no eran cualquier personas, eran discípulas, seguidoras de Jesús. Y como ya sabían dónde lo habían sepultado, dicen, prepararon perfume aromático. Esa era la costumbre, ¿sí? Embalsamarlos, ¿para qué? Para que se mantuvieran. Entonces quiere decir que tenemos que hacer algo, ¿no? Ellos, aunque ya sabían que estaba muerto y que estaba en el sepulcro, fueron a verlo. Así, ok, pues preparamos este bálsamo, este perfume para ir a ponerse. Pero no sabían lo que Dios todavía no se les había revelado y por eso iba con esas especies aromáticas. Pues estoy hablando que es un proceso, ¿sí? Un proceso de aprendizaje para que nosotros aprendamos a depender totalmente de nuestro Dios. No a media, no a la mitad, no al 50, no al 60, no, al 100%. Dice en el versículo 2, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan entre los muertos? Si nuestro Dios es eterno, tuvo que morir para el perdón de toda la humanidad. Y en esa muerte bajó hasta lo sumo y le quitó la llave de la muerte a Satanás. O sea, la muerte ya no se enseñorea ni para Jesús, ni para su Hijo, ni para nosotros como su iglesia. La muerte se enseñorea para los que están en el mundo. Porque la muerte los lleva y el infierno los recibe. Nosotros cuando morimos, en la Biblia habla que dormimos. Estamos esperando ese momento glorioso para que nuestro Dios haga lo que tenga que hacer en su futuro
inmediato. Pero eso ya no depende de nosotros. Él vive y por eso Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual no tenemos esa vida de la cual Él nos está prometiendo? Hay una causa y tenemos que saber nosotros cuál es esa causa. La desobediencia y el pecado. Por eso hay multitudes que están en la iglesia, están enfermos, que toman la cena del Señor así indignamente y creen que no pasa nada. Sí pasa. Porque la palabra nos enseña. Si tú tomas la Santa Cena indignamente, el día de mañana vas a estar enfermo. Y dice la palabra, ya muchos ya se fueron. Porque no se arrepintieron del pecado en el cual se encontraban. Y vino Satanás y los mató. No fue Jesucristo que se los llevó. Y ese mal hábito y esa mala costumbre está en la iglesia cristiana. Que cuando se muere una persona que está aquí en la congregación, ya se lo llevó el Señor de este siglo. Porque el Señor de nosotros es el Señor de señores. ¿Sí? Él no es el Señor. Al que le servimos es el pastor de pastores, es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Nada se compara. ¿Sí? Por eso en la Biblia Reina Valera 1909 dice, el poderoso. Habla de uno solo. Los poderosos son los reyes de la tierra. Pero el poderoso es soberano y es Dios. Nada más es uno. Y nada se tiene que comparar con lo de la tierra a lo del cielo. Nada más es único nuestro Dios. Dice el 6, no está aquí, ha resucitado. Recuerden los que le dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. O sea, se les había olvidado. Y a nosotros no se nos debe olvidar lo que Dios nos está enseñando, porque el día de mañana nos lo va a demandar. ¿Y qué le vas a decir? ¿Se me olvidó? Bueno, pues ahora vas a pagar las consecuencias. Que nuestro Señor, cada una de sus palabras nos cimente en nuestro corazón. Que quede arraigada y cimentada. Que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche de nuestras vidas. Porque de esa manera vamos a tener éxito. Y nadie nos podrá hacer frente. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si nosotros tomamos la palabra, con ella vamos a vencer. Por eso Pablo dijo, somos más que vencedores y todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios resucitado. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Todos aquellos que se han apartado y que se han vuelto a los ritos, a las tradiciones y a las costumbres, que Dios tenga compasión y misericordia de sus vidas. Porque dice su palabra, mejor te hubiera sido no haberme conocido. Porque un día dijiste, sí, Él es Dios, Él es la verdad, y ahora vives de nuevo en el engaño y en la mentira. De Dios nadie juega. Dice en Gálatas que de Dios no puede ser burlado. No, Él sabe, está dejando que lleguen al arrepentimiento y vuelvan en pos de Jesús. Y si no regresan, horrenda cosa va a ser la que va a llegar a sus vidas. Porque Dios no es juego de nadie. Él es fuego consumidor. ¿Sí? Dice que hay aquel que tropiece con la piedra, ¿sí? Pero hay de aquel que la piedra caiga sobre su vida, quedará desmenuzado, como polvo. Así es la palabra, Y eso es para todos aquellos que un día estuvieron en la casa de Dios y lo reconocieron y hoy en día se han vuelto a los mitos de nuevo
a las tradiciones y a las costumbres. Por eso nosotros estamos aquí, porque sabemos en quién hemos creído, y no es de una temporada, es del día en que nosotros lo recibimos, lo aceptamos, hasta que partamos de este mundo, mostrándole fidelidad, sin importar la prueba, sin importar la aflicción, sin importar la tormenta. Con nuestro testimonio le vamos a mostrar que Él es nuestro Dios, así como Daniel. Él no importaba, o sea, tenemos que tener una mente transformada. ¿Sabe qué? No importa lo que venga, y si Dios no me responde, sepa usted, oh rey, que no me voy a doblar ante usted. No me voy a humillar, ni voy a adorar sus ídolos. Sé bien en quién he creído. Y ese concepto debe estar bien firme en cada uno de nosotros. Vayamos a 1 Corintios. La palabra nos enseña, mis hermanos. Nada más hay que pedirle dirección a Dios. Corintios capítulo 1. Versículo 17. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. Está después de Romanos. Después de la carta a los Romanos está Primera de Corintios. Y fíjense lo que Dios nos enseña, o lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Él no tuvo 3 años con Jesucristo día con día, ¿no? Él tuvo un encuentro divino con Dios, y en ese encuentro Dios lo transformó. Fíjense lo que dice la palabra. En el versículo 17 dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discusiones de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. La cruz, ahí fue donde fue crucificado. ¿Sí? Pero Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Dice que no con la sabiduría humana, la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo: todo lo tengo por basura. ¿Cuál era su propósito? De llegar con Cristo hasta la meta. Y ese mismo propósito lo tenemos que tener nosotros. Dios le reveló la cruz. Y esto es lo que tienes que hablar y predicar y enseñar. Por eso le decía a la iglesia de Corinto: el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Hay poder en la palabra. Dios mismo nos dijo: en nuestra boca hay poder para atar y desatar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que hablamos. Porque con nuestra boca maldecimos a nuestro prójimo o a nuestros hijos, y con esta misma boca bendecimos a nuestro Dios. Dice Jesús: no es así, mi amado. ¿Cómo lo haces para Dios si no lo ves? ¿Por qué no lo haces con los que tienes ahí presentes? Pero así vive el mundo, y así viven las personas que no han sido renovadas y transformadas. Venimos y aparentamos con un corazón aquí, y salimos y somos otros. Que lo que seamos aquí lo seamos en nuestra casa, en la calle. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, para que la cruz de Cristo no perdiera eficacia. Quiere decir Pablo que si él empezaba a meter lo que él sabía, estaba dejando a un lado a Jesús.
Él era conocedor de la ley. Él era una persona preparada y capacitada. Fue instruido a los pies de Gamaliel, un erudito de primera línea. Pero él entendió bien que no se trataba de la sabiduría del ser humano, que se trataba de la sabiduría de Dios a través de su Santo Espíritu. Y por eso Dios se lo reveló y se lo enseñó, para que Él lo expusiera a la iglesia, que somos nosotros. Dice el 18, me explicó, fíjense lo que dice, me explicó el mensaje de la cruz. Es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que resucitara a Jesucristo? ¿Era la religión, la tradición o la costumbre, o los mitos? El poder de Dios lo levantó de entre los muertos, el poder de su Santo Espíritu. Dice, me explicó, o sea, le enseñó. Y esto es locura para el mundo, porque no lo creen. Pero para nosotros sí. Dice que es poder de Dios. Ahora, ¿por qué lo creemos? Por lo que antes éramos y lo que hoy somos. Una transformación gradual en nuestras vidas. Un cambio de lo que antes éramos a lo que hoy somos. ¿Cómo éramos? Cada quien tiene que saber cómo éramos antes. Pero esa es la obra maestra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a depositar nuestras barras en sus manos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Quién es el que da vida? Pues su Santo Espíritu, no es la carne. ¿Sí? La carne siempre te va a llevar a la muerte a una temprana edad. Sin importar si eres blanco, si eres moreno, eso no importa. La carne te va a llevar a una temprana edad, a que perezcas de este mundo. ¿Por qué crees que jovencitos de 15 años ya muertos, degollados? Porque la carne no es el Espíritu Santo. Quieren hacer, quieren tener. Toda la gente quiere poder. Toda la gente quiere tener. Pero nadie quiere hacer lo que Dios nos demanda. Aún los de la iglesia, estoy hablando aún los de la iglesia. Hay mucha gente prepotente, altiva, soberbia. Y ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es amarlo, es levantarlo y echarle la mano. No nada más que Dios lo bendiga, hermano. No, mi hermano, eso no es. Es ver la necesidad que hay en tu hermano. Y ese es el amor de Dios. Y para eso nos ha llamado, para que seamos de bendición. ¿Por qué no bendices a tu hermano? ¿Tú crees que se va a llenar nada más con que le digas que Dios te bendiga, hermano? ¿Tú crees que con eso se va a llenar? Sabiendo que también necesita un alimento. Eso no es así, mis amados. Eso es codicia. Y la codicia no habita en el cielo. La codicia habita en la carne y aquí en la tierra. En el cielo está la generosidad. Tenemos que ser generosos, casi como Jesús fue. Cuando Bartimeo le dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión, ten misericordia de mí. ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que haga? Que reciba mi vista. Se la dio. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No solamente como árbol dando fruto para el reino, sino también a través de nuestro testimonio y haciendo obras
buenas para que sean de edificación para nuestros hermanos o aún para nuestro prójimo. Porque a través de una buena acción, Dios quebranta su corazón y se vuelve en el poder de nuestro Señor. Para nosotros el mensaje es poder de Dios. Por eso nos ha cambiado, por eso nos ha transformado. Donde no está Dios no hay cambio, no hay renovación, no hay transformación, no hay liberación, no hay nada. Ese es el poder de Dios que se manifiesta en su iglesia y en todos los que han entendido el plan y el propósito de nuestro Señor. No todos lo han entendido. Hay muchos que van en ese proceso. Hay muchos que ya tienen años y años y no crecen. No saben ni hablar ni exponer una palabra. Y están fuera y separados del cuerpo de Cristo. Por eso no hay vida. Por eso Dios no le resplandece en sus vidas, en su familia, en su hogar. Invita a Jesús que tome el control de tu casa. Para que Él ordene lo que tú no puedes ordenar. Para que alumbre los ojos de aquellos que están ciegos. Nosotros no los vamos a cambiar. El que los va a cambiar y los va a convencer es el Espíritu Santo. Y vamos a terminar en Hechos, capítulo 2. Y si vemos en las Escrituras, cada uno de sus servidores siempre exaltaban y glorificaban el nombre del Padre y de su Hijo Jesús. No era que uno, no, siempre nuestro Dios. Y ese concepto siempre debe estar bien firme en nuestras vidas. Dice en el versículo 22, fíjense lo que le está diciendo sus servidores, ¿no? Que después ya fueron apóstoles, a quienes a los que se oponían al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Sanó al paralítico, le dio vista al ciego, al mudo le dio el hablar, al sordo le dio el escuchar. Ese es poder de Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que experimentar de nuestro Dios, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Él sigue haciendo milagros. Él sigue bendiciendo. Él sigue multiplicando y fructificando. Si tú no lo crees, ese es tu problema. Yo lo creo. Yo creo lo que me enseña aquí la palabra. Porque dice que no hace excepción de personas y que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Lo que hizo en la antigüedad lo puede hacer ahorita y lo puede hacer en el presente y en el futuro. Si nosotros nos alineamos a lo que Él nos enseña, vamos a ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no creemos, es el pecado y es la incredulidad la que te sigue. Así de sencillo. Y esto es lo que le estaba hablando. Nosotros tenemos también que testificar lo que nuestro Señor hace, hizo y hará.
¿sí? Él tiene el poder para levantarte. Pero lo que espera es que te rindas a sus pies, que lo reconozcas totalmente como tu Dios, como tu Creador. Eso es lo que tenemos que entender de entrada nosotros. Que nosotros no solamente somos ya creación, somos sus hijos, somos sus ovejas. Y si somos sus ovejas, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir a nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo, nuestro Señor, mis amados. De ese le estoy hablando yo. Y para seguirlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues meternos a la palabra para lo que Él nos enseña a hacer. ¿Cómo lo vamos a seguir si no sabemos cómo es? Tenemos que meternos a la palabra. Dice que cuando el buen pastor, cuando el pastor habla la voz, las ovejas escuchen y lo siguen. Cuando Dios nos habla, por eso lo venimos a seguir, por eso venimos a darle gracias, por eso venimos aquí a estar con Él. No que vaya a nuestra casa. No, venimos aquí porque este es un lugar que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo. Nada es, ahora sí que espontáneo. Nuestro Dios todo ya lo tiene preparado. Y este lugar ya lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, así como nos tenía también a nosotros. ¿Para qué? Para exaltarlo, para glorificarlo, para amarlo sobre todas las cosas. Y el día de mañana Dios te va a exaltar. Él te va a poner en el lugar que Él tiene para tu vida. Nosotros no tenemos que andar buscando dónde queremos estar, no. Tenemos que buscar su rostro, tenemos que buscar una relación de comunión, tener un altar. Y Él te va a poner el día de mañana donde tú menos te imagines. Porque así trabaja nuestro Dios. Pero si tu corazón ya está desviado y dice, yo quiero ser esto, yo quiero, eso ya está mal. Para nuestro Dios está mal. Yo quiero tener esto. O sea, ¿eres tú o es Dios en ti? Así de sencillo. Deja que Él haga lo que tenga que hacer. Porque Él tiene muchas más cosas mejores y mayores que las que tú estás pensando. Cuando Él ya tiene un lugar para tu vida, para tu descendencia. Y en vez de nosotros ser un instrumento, somos estorbo. No dejamos que Él trabaje como Él sabe hacerlo. Dice el 23. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolos en la cruz. Ellos no supieron cuándo fue el momento que vino a visitar a Israel. No conocieron los tiempos de visitación. Y cuando Él vino, ni siquiera lo entendieron. ¿Por qué? Porque la nación de Israel era esclava de los romanos. Los romanos tenían oprimiendo a la nación de Israel. Usted puede leer la palabra. Y ellos pensaban y creían que Él iba a llegar como su rey e iba a sacar a toda esa turba de romanos. Ellos tenían ese concepto erróneo. Cuando Jesús no iba a matar, Él vino a dar vida. El que mata es el diablo, el que destruye es el diablo, el que roba es el diablo. ¿Cómo iba a matar a eso si es creación también de Él? Y ellos tenían ese concepto, que cuando llegara como rey, iba a desmenuzar a sus enemigos. Y fue donde fueron engañados. Y por eso entregaron al Mesías, al Salvador del mundo, para que fuese crucificado, y mejor prefirieron un ladrón, un homicida, a Barrabás. Por eso es importante que nosotros nos metamos a las Escrituras, porque las Escrituras Dios nos va a enseñar.
Dios nos va a preparar y Dios nos va a capacitar. Dice, ustedes lo mataron. No dice los romanos, no. Está hablando de esos religiosos. Específicamente a la nación de Israel está diciendo. Porque ellos fueron los que le llevaron a Poncio Pilatos. Aquí está, miren. Este anda alborotando aquí a la nación. Y dice que Él es Dios y Él se quiere ser igual a Dios. Pilatos estaba de gobernador y así varios tenían su lugar donde gobernaban. Pero los que decidieron que lo mataran fue el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no se les reveló. Si lo hubieran entendido a través de todos los milagros que Jesucristo hizo en el tiempo que estuvo ahí caminando sobre la nación de Israel, lo hubieran creído. Pero ni aún así lo entendieron y lo comprendieron. Porque ellos estaban aferrados a la ley. Y hasta hoy en día así viven. Gracias a Dios, un remanente de ellos ya ha sido mesiánico. Han confesado a Jesucristo como el Señor, como el Salvador del mundo. Y por eso tiene que acontecer lo que tenga que acontecer en el futuro. Hasta que la nación de Israel confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Y es cuando Dios va a hacer lo que tenga que hacer sobre la nación de Israel y con cada uno de sus enemigos. Porque Israel tiene multitudes de enemigos por todas las naciones. Es más, casi todas las naciones del mundo son enemistadas con Israel. Dice el 24, sin embargo Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La muerte no tiene poderes. Si no tuvo poder sobre Jesús, tampoco tiene poder sobre nosotros. Porque así como el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, así el día de mañana su Hijo nos va a levantar. Para vivir una vida eterna con Jesús. Y los que no, su destino final va a ser el agua de fuego. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios vuela sobre las alas del viento. Anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Sí. Déjate encontrar. Habla en tu corazón. Por eso nosotros no festejamos estos días. Mi año nuevo fue el 26 de septiembre de este año. Ese fue mi año nuevo porque ese día yo terminé un ciclo el 25 y comencé un ciclo el 26 de septiembre de este año. Ese día comencé mi año nuevo. No es lo que el mundo pone y establece. Ese día fue mi nacimiento. De 1965, el 26 de septiembre. Nosotros no tenemos que mezclarnos con lo del mundo. El mundo es puro mercadotecnia. Ahorita compran regalos y puras deudas. Deudas y más deudas. Libertinaje y más libertinaje. ¿Qué es lo que festejan a Jesús? ¿O festejan sus deseos de la carne? Eso es lo que anda buscando el mundo. Una oportunidad para desenfrenarse y hacer las cosas malas. Para todo quieren buscar una fecha para darle rienda suelta a la carne. Eso es lo que hace el mundo. Examine bien las cosas. ¿Por qué cree que Dios no estableció, no dice los días ni los meses de cada uno de sus siervos, ni de él mismo? Imagínate que dijera, Pedro nació en tal fecha.
No, pues ya lo ponemos aquí y hay que festejar a San Pedro. Así lo hace el católico. Y no lo puso porque a Dios no le agrada eso. Para que entendamos y comprendamos lo que Dios nos enseña. Y si no te lo enseña es porque no tenemos que practicarlo. ¿Sí entienden? Así es nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendita palabra, Señor, te agradecemos. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Guárdanos, Señor, de estos tiempos difíciles, Padre. Guárdanos, Señor, de lo que se avecina sobre este mundo, Señor. Tu palabra nos enseña que lo que está en tus manos, Padre, nada lo puede tocar. Y de esa obra que tú has comenzado sobre esta casa, Padre, confesamos que tú la perfeccionarás hasta la venida de tu Hijo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús.